Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Díaz, director asociado del Departamento de Diseño de la región Centro-Occidente. Es un honor tener el día de hoy con nosotros a Luján Cambariere como invitada del programa Creative Leaders. Muchísimas gracias, Luján, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por hermosa invitación, muy feliz. Muchas gracias. La presento. Luján es periodista y curadora especializada en artesanía y diseño, licenciada por la Universidad del Salvador, con posgrado en diseño de la comunicación por FADU de la UBA. Es autora del Alma de los Objetos, una mirada antropológica del diseño y de Mastercraft, la importancia de trabajar con las manos y 10 ideas para lograrlo. Además, es la primera latinoamericana en participar con un capítulo sobre el diseño al sur del mundo en el emblemático Routledge Companion of Design Research. Como curadora, ha expuesto en los museos bienales más importantes del mundo, Mad Museum, Wanted Design en Nueva York, V&A Museum en London, Malva en Buenos Aires, Museo de la Casa Brasileña, entre otros. Como periodista, trabaja desde hace más de 30 años en medios gráficos, televisivos y radiales. Editó durante 20 años el suplemento M2 del diario Página 12 y de la revista Barzón desde su inicio. Actualmente edita sección de artesanía y diseño en la revista Experimenta de España. Es jurado de numerosos concursos de diseño como Andrew World en España, el Eve Design World en Alemania. Luján vive y trabaja en Berlín. Bienvenida. Muchísimas gracias. Vamos a platicar de algunos temas y entre ellos, Luján, nos llama mucho la atención o nos hace cuestionarnos. Tú viviendo en Alemania como argentina, latinoamericana, ¿qué has detectado en tema de políticas relacionadas al diseño? ¿Cómo se manejan en España? ¿Hay este tipo de plataformas o habilitadores para que el diseño tenga el posicionamiento y el reconocimiento que nosotros como diseñadores y creativos quisiéramos que tuviera? Bueno, mira, una gran pregunta. Yo particularmente, como sabes, bueno, mi especialidad es el diseño y la artesanía latinoamericana, así que vivir en Berlín fue una decisión por un tema personal, porque mi pareja es diseñador y profesor alemán, no por una decisión laboral, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntaba, digo, ¿yo qué hago siendo tan apasionada por lo nuestro, viviendo en Alemania, ¿no? Por la diferencia del idioma y muchas cuestiones. Pero bueno, lo primero que me pasa es que siento la obligación y responsabilidad un poco de ser un puente, porque sí es verdad que no se nos conoce mucho en general, y creo que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Como que el diseño en Latinoamérica en general nunca ha tenido un lugar en las políticas públicas. Siempre ha sido como esta cuestión de cuando vos decís que te dedicas al diseño, a mí siempre me pasa, es una anécdota recurrente, qué lindo, ¿no? Porque siempre el recorte es lo estético, ¿no? Lo más superficial, quizás el diseño de indumentaria, ¿no? Y no esta cuestión de tener en cuenta que el diseño es una interfase fundamental para la vida diaria, para resolver problemas muy importantes, ¿no? Eso, en lo que vos me preguntás de Europa y sobre todo en Alemania, donde vivo, con la historia de la Bauhaus, de la escuela de Ulm, realmente está más inserto en las políticas públicas, un poco más. En Berlín particularmente, con todo lo asociado al gran tema de la sustentabilidad, que eso particularmente en Alemania es algo muy, muy importante, se tiene muy en cuenta desde ese lugar de lo que puede hacer en diseño, en mejorar el medio ambiente. Entonces, desde ese lugar sí, creo que nosotros en Latinoamérica tenemos todavía mucho por hacer en eso, pero bueno, sigue igual siendo internacionalmente una falta, ¿no? No se puede decir que está todavía muy inserto en las políticas públicas. Claro. Siguiendo un poquito con el tema que comentamos, ¿cómo visualizas tú, o cómo, de acuerdo a tu práctica, las experiencias que has tenido, cómo visualizas el futuro del diseño? Es innegable que a través de los últimos acontecimientos internacionales que han sucedido en temas de pandemia, ¿no? Algunos cambios ideológicos, ¿cuál crees que sea el futuro del diseño? ¿Cuál debería de ser el futuro del diseño precisamente para aportar ese tipo de problemáticas, ¿no? Bueno, yo siempre, de vuelta, explico que un poco en mi doble rol quizás de comunicadora, ¿no? Periodista, a los que nos dedicamos a comunicar el diseño, que en definitiva la primera acepción de la palabra comunicar es poner en común, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es poner en común? Que la gente entienda.
nos toca la enorme tarea de que la gente entienda que el diseño es de radical importancia en cuestiones importantes, ¿no? El diseño en la medicina, el diseño sí, en la salud, en catástrofes, ¿no? Y parece reiterativo, pero a veces sucede en las universidades, sobre todo, que se sigue pensando en el diseño solamente de objetos, ¿no? Quizás hay un concurso o hay un tema de la universidad y sigue siendo muchas veces el tema de, bueno, el mobiliario solamente, la iluminación, ¿no? Entonces, creo que meter mano, como yo siempre digo, en los grandes temas que nos involucran y que nos importan, que son necesarios, es un desafío en todo el mundo del diseño, ¿no? Hay un gran cambio después de la pandemia, como vos decís. Yo lo veo sobre todo, bueno, cada país tiene sus problemáticas y Latinoamérica no es lo mismo que Europa, pero aún en Europa el tema de los biomateriales, hay temas en los que conectamos, ¿no? Lo medioambiental nos conecta a todos, el cambio climático. Entonces creo que hay una mayor conciencia en entender lo que uno hace y las consecuencias que eso tiene y el estar un poco abocado más a eso. Pero bueno, no soy muy objetiva porque a mí me importa mucho el diseño social, me importa mucho la persona que está detrás del objeto, siempre repito, el aspecto humano de la disciplina. Entonces yo siempre voy a ir por esos proyectos que involucren que la gente viva mejor, que tenga mejor calidad de vida, que el diseño como herramienta de inclusión social, ¿no? Entonces me emocionan esos proyectos, son los que estudio y son los que empujo, ¿no? Entonces quizás esa es más mi mirada, no tanto quizás lo tecnológico, no porque no me interese, pero siempre explico, sobre todo, tal vez no tanto en México, pero un poquito más abajo, que es de donde yo vengo, Argentina, sin grandes industrias ni tecnologías, el diseño siempre está más ligado a la cuestión artesanal, ¿no? Y hay más posibilidades en ese paradigma, ¿no? Claro, digo, mencionas que te importa mucho de manera personal el tema de del compromiso social, ¿no? ¿Cuál crees que deba ser ese compromiso social que deben de tener los estudiantes o los nuevos diseñadores con respecto a ello, ¿no? Que a mí me parece que en todas, ¿no? En la vida misma uno tiene que tener un compromiso social, pero creo que hay ciertas profesiones donde es clave, ¿no? Yo como comunicadora tengo una responsabilidad enorme y ustedes como diseñadores tienen una posibilidad enorme. Claro. Entonces está implícito, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del diseño sustentable o sostenible, yo creo que todos los diseños tienen que ser sustentables y sostenibles, no es una categoría aparte, ¿no? Siempre a la hora de diseñar. Y de la responsabilidad social también, porque es una disciplina. Yo soy periodista, vengo de la comunicación, ¿no? Y si hay algo que me fascina del diseño, es esa posibilidad de que los cambios se pueden concretizar, ¿no? Es como que en muchas profesiones hablamos, denunciamos, pero ustedes los diseñadores tienen las herramientas para, de todos estos temas, hacer. Entonces eso es lo más lindo que tiene el diseñador, ¿no? El generar interfaces que hagan la vida nuestra mejor, más saludable, más linda. Entonces, sí, para mí es inherente a la función y en cada proyecto, que eso no significa que no esté cuidada la estética, que no esté cuidada, no, un montón de otras cuestiones. Eso también va de por sí en los proyectos. Pero la mirada de responsabilidad tiene que estar para mí como conduciendo cualquier proyecto. Claro, definitivamente. Ahorita mencionabas el tema de las herramientas con las que contamos e incluso el tema de las interfaces, ¿no? ¿Cómo mediar esa parte? Digo, leyendo tu libro mencionas mucho el tema del alma del objeto, ¿no? Del cómo el creador de ese objeto pone su persona, sus valores, sus conocimientos ahí, ¿no? Y su alma, prácticamente. ¿Cómo mediar ese tipo de situaciones en un contexto de globalización y de masificación de productos, ¿no? Porque también estamos pensando y luchando porque el diseño tenga un lugar en la industria, en las economías y en la sociedad, ¿no? Llegar a más personas, pero ¿cómo mediar esa parte de el cuidar el tema cultural, no perder la identidad cultural, pero sí llegar a más personas? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo has observado tú? Bueno, mucho para decirte porque es como mi pasión, ¿no? Adelante. Eso. Pero en realidad yo siempre digo que en un mundo como saturado de objetos se pide identidad, ¿no? En un mundo globalizado pide de alguna manera gritos. Vos no vas a competir en Alemania con la tecnología que ellos tienen más al alcance o con un proyecto lavado, vas a competir con algo que muestre algo diferente, ¿no? Y mostrar algo diferente
siempre pasa para mí de proyectos que no sigan una tendencia. Cuando vos ya seguís la tendencia ya estás muerto, porque eso ya no es más tendencia cuando la empezaste a seguir. Entonces, para mí es fundamental trabajar desde lo esencial, ¿no? Y para trabajar desde lo esencial me tengo que ir a mí mismo. ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes han sido mis padres? Mis raíces, ¿no? Mi origen, ¿no? A mí por eso yo siempre digo, me interesa mucho el aspecto antropológico del diseño y me llama la atención que a veces haya carreras que no tengan antropología en diseño. Claro. ¿Por qué? Porque los antropólogos aman los objetos porque esos objetos hablan de las personas y de cómo son esas personas, ¿no? Entonces, si alguien estudia, para mí, la carrera de diseño, es fundamental que sepa ese vínculo, ¿no? Con el ser humano, por qué nos interesan los objetos que nos interesan. Entonces, el tener alma, un objeto, no necesariamente habla de que tenga que ser hecho solamente con las manos, esa es una aclaración que yo digo, sino que tenga un origen verdadero, que tenga un sentido, una persona, un estudiante o un diseñador que haya interiorizado con su entorno, ¿no? Con sus necesidades y desde ese lugar genuino nazca algo diferente, ¿no? Si yo estoy observando y digo, bueno, ¿qué pasa en Europa? ¿Cómo participo en una feria? ¿Qué está de moda? Y sigo eso no va a tener alma, no va a tener un asidero, yo no lo voy a poder justificar, ¿se entiende? En cambio, si yo estoy en mi lugar genuinamente y trabajo con mis materiales, con mis necesidades, con lo que es propio, siempre voy a tocar a un otro. O sea, en síntesis, a mí como periodista, desde muy chica me apasionó el diseño y siempre era esos objetos que yo veía y que me interesaban. Siempre me pasaba que cuando conocía a la persona que los hacía, esa persona también me interesaba y tenía yo cosas en común. Entonces dije, ¿esto es esotérico, es algo o realmente hay una conexión? Entonces me puse a investigarlo antropológicamente y hay un justificativo científico, ¿no? De muchísimos autores. Y esa es la razón, ¿no? Que está hecho con esa esencia que se traduce. A algunos les gustará, a otros no, pero con eso tocas a otras personas. Y lo que quiere un diseñador es tocar a otras personas, ¿no? Llamar la atención, encantar, hechizar de alguna manera, como dicen muchos autores. Ok. Ahorita mencionabas el tema de la raíz, ¿no? De la identidad, desde el origen. ¿Cómo se percibe en Europa, ahora que tú habitas en Alemania, cómo se percibe Latinoamérica con respecto a estos temas, ¿no? Porque de repente tenemos la preconcepción de que sí, si está hecho en Latinoamérica, si está hecho en ciertos países, tiene una connotación de súper artesanal, ¿no? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo se ve en México o Latinoamérica en general en el mundo? Yo creo particularmente, no se puede englobar Europa en general, porque cada país tiene una particularidad y hay países que tengo detectados que tienen mucha afinidad con el tema artesanal y el tema latinoamericano. Te podría decir Inglaterra por toda su historia manual, desde William Morris en adelante hasta Francia, por ejemplo, ni hablar Portugal, que sería casi un país muy latino, o España, ¿no? Pero a mí me toca vivir en Alemania, que es un país súper tecnológico, ¿no? Entonces es como el extremo del opuesto, ¿no? Es un país donde siempre es muy valorado la cuestión de cómo está hecho el objeto y la tecnología y el cuidado, y casi que les parece algo medio esotérico, ¿no? La cuestión del alma. Pero sí hay que decirlo primero que Latinoamérica no tiene una presencia en general. En Alemania hablo más que nada, en Europa, por eso te digo, en algunos países sí. O sea que todavía nos queda una enorme tarea, enorme por difundir lo propio. Y esa tarea viene de la mano de mostrar la calidad también de nuestros proyectos. Porque que sea artesanal no tiene que ver con que no tenga calidad, muy por el contrario, ¿no? La factura puede ser mucho mejor que una tecnológica, ¿no? Y yo siempre explico que a camino de un montón de cosas nosotros tenemos que tener valor por lo nuestro, porque hay un montón de valores que vienen de la mano de hacer las cosas artesanalmente, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el cuidado de los valores, el que haya una historia verdadera detrás de un objeto, y eso se valora muchísimo allá. Entonces, no es que todo el mundo piensa que Latinoamérica es solamente artesanal, pero sí se valora mucho cuando hay cuestiones que hablan de lo propio, porque encantás, porque llamás la atención, porque es lo obvio, ¿no? Así como cuando vos viajás, ¿qué te gusta ver de otro lugar? Lo auténtico, lo genuino, no lo que tenés vos cerca de
de tu casa, ¿no? Entonces creo que nosotros, como latinoamericanos, primero nos toca enorgullecernos, no ser inseguros de lo que somos. Esa es una gran tarea. Tenía una colega que hablaba de tortícolis intelectual que tenemos los latinos como países colonizados, de estar siempre así mirando a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Con menoscabo de país colonizado. Creo que nos toca estar orgullosos de las enormes cuestiones que tenemos, diferentes pero valiosas, y desde ahí pararnos de ese orgullo, también ser serios en cómo trabajamos, ¿no? Ser responsables, cuidadosos de los vínculos, de los productos que hacemos. Entonces, bueno, hay mucha tarea y en lo personal a mí estoy como muy embanderada de poder mostrar lo mejor de Latinoamérica en Alemania, ¿no? Muchas gracias. Ahorita que comentabas el tema de la colonización, es evidente que la colonización sucedió en todo, ¿no? En las disciplinas, incluso en temas de la educación. De repente tendemos a observar modelos de ciertos países para aplicarlos, ¿no? Y queda claro que se tiene que estar como adaptados al contexto, ¿no? Al que se está viviendo. ¿Tú qué crees que deba ser el futuro de la educación, sobre todo el diseño? ¿Qué debería estar haciendo el Tecnológico de Monterrey para formar a los diseñadores del futuro? ¿Qué deberíamos de estar observando? Bueno, a mí esa es una pregunta que me apasiona porque desde que era muy joven y siendo periodista de vuelta, no diseñadora, y escuchaba los grandes slogans de las universidades, por lo menos de mi país, ¿no? Que diseño es cultura de proyecto, pensamiento previo a la acción, y después los estudiantes no leían, ni mismo los profesores. Eso siempre me llamaba mucho la atención, y siempre que se tuviera como el paradigma europeo o americano, ¿no? De Estados Unidos sobre todo, que me enoja siempre que se dice americano porque en realidad todos somos americanos, pero bueno, norteamericano, para nosotros, cuando en realidad muchas veces no es compatible y genera mucha frustración cuando el estudiante sale y no encuentra esas tecnologías o esas cuestiones, por lo menos hablo de Sudamérica, que se promovían, ¿no? Entonces, para mí una obligación súper importante es el estar orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, y formar estudiantes con eso, ¿no? Con autores también latinoamericanos, y no porque yo sea una autora latinoamericana, sino porque realmente es necesario que no estar siempre maravillándonos de lo que se ve afuera, porque también lo que se ve afuera tiene un montón de errores, ¿no? Se ha destruido mucho el planeta por ese paradigma. Entonces, bueno, plantarnos en quienes somos me parece fundamental y sí un deber, ¿no? Entonces, realmente es fantástico tener en consideración, no sé, la escuela de Ulm, la Bauhaus o toda la cuestión quizás de otros países, pero no olvidar lo propio, ¿no? Y valorar esa tecnología propia, esos modos que tenemos de hacer, me parece que hasta es, diría, estratégico, marketineramente, si se quiere, ¿no? Es como que vamos a competir más con eso que con otra cuestión. Entonces, en la educación me parece de radical importancia eso. O sea, yo estoy muy feliz que me hayan invitado, y un poco lo compartía, porque generalmente también se invita siempre a europeos, ¿no? O personas de Estados Unidos, como no es muy común invitar como quizás un creative leader a un latinoamericano. Y tenemos mucho para decir, y a veces tenemos cuestiones de contenido mucho más potentes que muchos europeos, que bueno, que son famosos porque son europeos, ¿no? Entonces eso también hay que decirlo, ¿no? Así que yo muy agradecida a la invitación y sobre todo a esto, ¿no? Que me parece pionero e interesante, ¿no? Tenemos muchas voces y los primeros que las tenemos que valorar para que se valore nuestro diseño somos nosotros. Porque si también siempre estamos invitando a los europeos porque los validamos más, ¿cómo se va a conocer y validar nuestro diseño, ¿no? Muchísimas gracias. Por último, no sé si tengas algún comentario para nuestros profesores o estudiantes que te observan, una recomendación. Bueno, a mí siempre se dirige mucho por esta cuestión y sobre todo me pasa a estudiantes que estudian en Europa, y al saber que yo estoy allá y el alma de los objetos es como que entienden que recibieron una información de allá muy rica, pero que después tienen que volver a sus raíces para hacer, ¿no? Entonces, mi consejo sería ese, que nunca dejen en los proyectos de tomar contacto con lo valioso. Latinoamérica es muy difícil, todo nos cuesta mucho, somos muy resilientes, pero en eso de los afectos, de la confianza, de las redes que tendemos,
de la amorosidad que tenemos en trabajar, hay un valor enorme que se puede aplicar al diseño, ¿no? Que es necesario aplicar a la cultura de proyecto. Entonces, eso diría, que en vez de ser inseguros, empecemos a plantarnos desde quiénes somos, el potencial enorme que tenemos y trabajar desde esas fortalezas. No son debilidades, ¿no? Para mí son puras fortalezas. Entonces, eso sería como es siempre mi mensaje. Me parece súper interesante y rescato esa parte que hablas del trabajo con calma, artesanalmente, no solamente en el producto, sino en el diseño de toda la cultura del proyecto, ¿no? Yo siempre hablo que lo artesanal para mí tiene que ver con lo humano, ¿no? El trabajar de una manera artesanal un vínculo. Eso, yo en mis últimas reuniones que estoy organizando una gran, que espero que sea en parte, muestra en Alemania en el 2026, en el Grassi Museum de Leipzig, sobre artesanía y diseño latinoamericano. Lo primero que hablé con la directora del museo, con una de las curadoras, es que a mí nuestra manera de hacer me enorgullece. No estoy insegura, no me parece, y creo que los europeos, y fue mi manera de presentarse, tienen que aprender un montón de ese modo de hacer artesanal, valorando a la persona que está detrás del objeto, a la energía, porque en definitiva esa energía encanta nuestro cotidiano. Eso lo entendimos en la pandemia, vivíamos en lugares desencantados. Los objetos tienen esa energía y nos tienen que hacer la vida más fácil. Y ella me miraba, wow, claro, un europeo es difícil que muchas veces entienda que puede aprender de los latinoamericanos, ¿se entiende? En el ámbito del diseño. Hay muchas disciplinas que nosotros siempre es como que venimos de atrás, ¿no? No, para nada. El mundo, la pandemia nos demostró que muchas cuestiones, nuestros pueblos originarios, por ejemplo, y su relación con el medio ambiente, demostraron que son maestros en el cuidado. Entonces, los tenemos que honrar, respetar y promocionar en el mundo. La sabiduría ancestral de los pueblos originarios lo han dicho todo antes que los grandes gurúes de la sustentabilidad hoy. Entonces, ese es mi mensaje en Europa, ¿no? Que aprendan de nosotros, básicamente. Muy, muy inspiradoras las palabras y nada más que agradecer la bondad de compartir este momento con nosotros y de tener aquí el gusto de tenerte aquí en el Campus Guadalajara. Yo soy la única agradecida, así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Luján.